Les damos la bienvenida a la clase de hoy en la que vamos a trabajar el análisis didáctico de las prácticas de enseñanza. El trabajo de análisis que les vamos a proponer, tanto en el desarrollo conceptual de la clase de hoy como en el ejercicio que vamos a dejarles en el aula para que realicen, va a requerir de recuperar varias de las categorías didácticas que venimos trabajando hasta el momento. Cuando ustedes tuvieron que observar clases de otros docentes, tanto las aulas virtuales como en las aulas, en las clases presenciales que ustedes están observando. A lo largo del recorrido que les fuimos proponiendo en la materia, trabajamos las categorías didácticas que nos aporta Steinman para poder observar esas clases, para poder comenzar a hacer un proceso de análisis de esas clases, y para poder también recuperar aquello que identificamos como esas decisiones que se pusieron en juego al pensar la clase. Nos parece en este sentido importante resaltar que únicamente podemos pensar en un proceso analítico profundo y de revisión de nuestras prácticas cuando analizamos nuestras clases, cuando analizamos nuestras propias decisiones. En esta oportunidad, en el marco de nuestra materia que es observación, lo que hacemos es hacer un ejercicio analítico. Hacemos un ejercicio para ir poniéndonos en situación de analizar clases, aunque no sean las propias, para ir de a poco construyendo ese posicionamiento analítico, pero vamos a poder efectivamente llevarlo a la profundidad que requiere cuando ustedes estén efectivamente llevando a cabo sus propias prácticas y que puedan poner en juego esta práctica analítica con sus propias decisiones. Por eso nos parece importante hacer también este puente entre lo que trabajamos en la materia de observación este cuatrimestre con la materia de práctica que ustedes van a tener luego, donde ahí sí van a poder efectivamente ir poniendo en juego esta práctica de análisis que comenzamos en esta materia. Cuando hablamos entonces del análisis didáctico de las propias prácticas, necesitamos abordar algunos elementos que nos van a permitir ir construyendo ese hábito reflexivo. Para ello vamos a lo largo de la clase abordar, bueno, cuál es el objeto de ese análisis didáctico, cuáles son los soportes que se ponen en juego o que necesitamos poner en juego, los recaudos que tenemos que tener en cuenta para lograr ese hábito reflexivo. Y por último, cuál es el posicionamiento que debemos ir construyendo para lograrlo. Nos resulta entonces pertinente comenzar por preguntarnos cuál es nuestro objeto de análisis, sobre qué necesitamos reflexionar, sobre qué necesitamos volver para pensar o repensar. Y aquí podríamos decir que nuestra unidad de análisis es la clase. Es esa clase pensada y también es esa clase dada, lo que efectivamente ocurrió en esa clase. Si decimos entonces que nuestra unidad de análisis es la clase, dentro de la clase hay muchos componentes o muchas cuestiones que podríamos revisar. Por lo tanto, aquí para poder empezar a delimitar nuestro trabajo analítico, vamos a decir que dentro de esa clase, sobre lo que vamos a volver y sobre lo que vamos a poner el foco es sobre las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos cuando pensamos la clase y las decisiones que tomamos cuando dimos esa clase. Entonces, podríamos decir que volvemos sobre nuestras decisiones para ir develando aquellos supuestos que las orientan. Y en ese trabajo vamos a poder profundizar en ir desarmando esos supuestos, ir descubriendo esos supuestos que nos orientan al momento de pensar nuestras clases. ¿Para qué podríamos pensar, no?
bueno, para poder transformarlas, para poder ir cambiando aquellas cuestiones que sentimos que tenemos que cambiar de nuestras prácticas, para poder ir pensando nuevas maneras de trabajar, nuevas formas de abordar los contenidos o nuevas formas de proponer un trabajo a los estudiantes. Entonces, de este modo, el eje de decisiones supuestos constituye un núcleo central del análisis. Van a ver que aquí, al momento de ir ustedes entrando en esta posibilidad analítica, a medida que ustedes vayan pudiendo profundizar en el análisis de sus clases, va a ser central poder identificar y objetivar decisiones y al mismo tiempo poder ir de a poco, porque es difícil el trabajo analítico, ir adentrándonos en aquellos supuestos que las orientan. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces los soportes que nos van a permitir hacer este trabajo analítico? Acá retomamos las ideas que nos aporta Gloria Edelstein y ella nos va a decir que por un lado necesitamos del conocimiento conceptual. Ese conocimiento conceptual es un conjunto de esquemas de pensamiento que ponemos en juego al momento de analizar o al momento de intentar interpretar una realidad concreta, una realidad vivida y una realidad actuada, en este caso la clase, nuestra clase. Y ese conocimiento conceptual, en este caso, podríamos decir que es aquello que venimos trabajando a lo largo de estas clases en la materia, que vamos a recuperar más adelante, pero poniéndolo en concreto, son aquellas categorías didácticas que nos van a permitir, en el caso de ustedes hasta ahora, observar las clases y cuando sean sus propias clases, son aquellas categorías didácticas que les permiten pensar la clase. Nos referimos con esto, por ejemplo, a las dos progresiones que vimos de Steinman, ¿no? Las progresiones de formato y las progresiones de sentido. Las categorías que nos permiten en cada una de estas dos progresiones elaborar las clases y que ustedes pusieron en juego cuando hicieron, por ejemplo, los informes anteriores, ¿no? Aquellos en donde pusieron la mirada, donde pusieron el foco. Em, entonces, podemos poner como ejemplo la categoría desafío cognitivo afectivo, por nombrar alguna. Bueno, ¿cuántas veces nos preguntamos acerca de esa categoría y a partir de preguntarnos por cómo esa categoría se puso en juego en una clase, podemos ahí profundizar en el análisis, podemos preguntarnos, ¿no? Como veníamos diciendo, qué supuestos orientaron a ese docente o a esa docente a proponer ese tipo de trabajo con ese tipo de contenido o esa categoría conceptual que se quería trabajar. Entonces, son esas categorías que nos van a permitir tener el marco conceptual para adentrarnos en el análisis, porque el análisis no se hace sobre la nada y estas categorías conceptuales son las que nos van a poder permitir ir eh, poniendo el foco en algún momento de la clase, en alguna decisión de esa clase. Y por otro lado, nos va a decir Gloria Einstein que está el conocimiento metodológico, ¿no? Que tiene que ver con las herramientas propias de la investigación cualitativa. En este caso, podríamos pensar, bueno, estos son, si ustedes lo piensan en el ejercicio que le vamos a proponer en esta clase, por ejemplo, es una crónica de clase. La crónica es un instrumento que nos sirve en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos trae esa clase y nos permite poder analizarla. ¿A partir de qué? Bueno, de esa crónica, de ese relato de sucesos que nos permiten poner en juego categorías analíticas para reflexionar sobre esa clase, para analizar esa clase. En el caso de clases dadas por otros, la crónica nos permite analizarla. Y en el caso de ustedes, cuando ustedes lleven a cabo sus propias prácticas, va a ser a través de los diarios de clase que ustedes van a poder volver sobre lo que pasó en la clase y poder analizarla. Entonces, tanto el conocimiento conceptual como el conocimiento metodológico son aquellos soportes que nos van a permitir em,
enmarcar este trabajo analítico y no hacerlo o intentar hacerlo sobre el vacío. Que el análisis de nuestras prácticas no es una tarea sencilla, no es algo que se puede hacer voluntariamente de un momento al otro, no es algo que sucede mágicamente, sino que como todo requiere de un trabajo, de un ejercicio, de ir haciéndolo sistemáticamente. Y a partir de ese trabajo sistemático vamos a lograr este proceso analítico que les sugerimos como un trabajo muy importante en la tarea docente. Pero siempre, a medida que vamos construyendo esta mirada analítica, aparecen miradas em, muy comunes y por esto las traemos también como recaudos, para prestar atención, porque nos sucede a todos y a todas cuando queremos analizar nuestras prácticas, pero nos parece fundamental que no se transformen en la centralidad del análisis porque nos van a impedir poder llegar a efectivamente una mirada reflexiva. Hablamos, por ejemplo, de no quedarnos en una mirada descriptiva. ¿Qué sería esto? Bueno, cuando nos quedamos en el relato de aquello que pasó en la clase. Y entonces ponemos toda nuestra energía en contar lo que pasó o en describir lo que pasó. Entonces allí, si únicamente la cuestión queda en el relato de lo descriptivo, no hay análisis, no hay reflexión. Entonces, por eso decimos que, bueno, es inevitable cuando uno quiere reconstruir la experiencia de la práctica, que aparezca esta mirada descriptiva. Podríamos decir que es necesario que aparezca esta mirada descriptiva porque tenemos que volver sobre aquello que sucedió, pero lo importante es que no sea lo único que suceda, que no sea en lo que nos quedemos, en describir, en narrar y en no poder dar un paso más, que vendría a ser este paso más la posibilidad de reflexionar sobre lo que pasó. Otro de los recaudos que les venía mencionando y que es muy común es no quedarnos en una mirada evaluativa de aquello que pasó en la clase. Juzgar cuando vemos una clase. Lo primero que nos sale muchas veces es decir lo que está bien y lo que está mal, lo que debería ser esa clase o lo que tendría que haber sido esa clase desde esta mirada, ¿no? Que nos fuimos acostumbrando, perdón, que es esta mirada que juzga, que evalúa, que se queda en el deber ser. Y esa mirada no nos sirve o no nos permite eh, pasar a la dimensión que nosotros queremos pasar con la reflexión sobre la práctica, que es justamente poder interpretarla para transformarla, pero no como autoflagelación, ni como castigo, ni como quedarnos, ¿no? En esto que nos paraliza a veces, que es, qué mal que estuvo mi clase, o qué bien, ¿no? Sino, bueno, tratar de, cuando aparece esta mirada evaluativa, cuando aparece esta necesidad de ver si la clase se corresponde con este deber ser, hacer el esfuerzo de corrernos de esa mirada, que lo primero que aparezca no sea la adjetivación de esa clase, sino tratar de, en vez de adjetivar, objetivar. Ya vamos a ir a esto, ¿no? A este ejercicio que les proponemos, pero tratar de corrernos de esta adjetivación, de esta mirada que nos evalúa y nos juzga y pasar justamente a la reflexión sobre lo que hicimos para justamente poder transformarlo. Podríamos pensar que otra de las miradas habituales es la mirada emotiva. Y esto tiene sentido porque cuando uno piensa una clase, cuando uno da una clase, hay mucho de nosotros y de nosotras que se pone en juego. Por lo tanto, es irremediable que aparezca esta mirada emotiva acerca de lo que pasó en esa clase, de cómo nos sentimos en esa clase, y que eso a veces ocupe todo el lugar, ¿no? Cuando uno quiere hacer una reconstrucción de la clase. ¿Por qué? Bueno, por esto que yo les decía antes, porque se nos movilizan muchas cuestiones cuando ponemos en juego la enseñanza, ¿no? Y a nosotros como sujetos de esa enseñanza. Pero lo que necesitamos es que esa mirada emotiva
pueda ir dando lugar a esta mirada analítica que decimos. Entonces, no decimos borrar nuestra afectividad, no decimos borrar aquello que nos pasa cuando damos la clase, cuando pensamos la clase, pero tratar de hacer el ejercicio de ponerlo al servicio del análisis. Y por último, otra de las miradas muy comunes que aparecen es la mirada de la autojustificación, ¿no? Bueno, tomé esta decisión porque creo que es la mejor manera de, o tomé esta otra decisión porque con este curso, ¿no? O lo hice de esta manera porque el docente siempre lo hacía, ¿no? Como esto de justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y esto también nos impide muchas veces poder pensar en otras maneras posibles de hacerlo, porque al justificarlo cerramos la puerta, ¿no? Cerramos como esa posibilidad de pensar de qué otra manera podría haber sido. Entonces, cuando recuperamos estos recaudos, lo hacemos no porque pensemos que esté mal, ¿no? Que aparezca algo de estas miradas cuando hacemos el análisis de nuestras propias prácticas o cuando hacemos el ejercicio de observación y de análisis de las prácticas de otros. Em, Sabemos que estas miradas siempre aparecen, pero lo que tenemos que tratar de hacer es, primero, de estar alertas a cuando aparezcan estas miradas e intentar de hacer el trabajo de que cada vez más sea más chico, podríamos decir, o que ocupe menos lugar este tipo de miradas y que vayamos dando de a poco lugar a el trabajo sobre la mirada analítica de las prácticas. Construir entonces una mirada analítica requiere como primer paso de la reconstrucción de la experiencia, ¿no? En este caso de la experiencia de clase. Em, Acá nos parece importante hacer una distinción para no confundir o para no marearlos en el trabajo que les proponemos. Por un lado está, acá en la diapositiva aparece en la parte inferior, está lo que llamamos ejercicios de análisis, que son aquellos ejercicios que les proponemos como metodología, como un trabajo para que ustedes vayan construyendo de a poco esta mirada analítica. Y estos ejercicios de análisis que les proponemos son sobre las prácticas de otros, así como lo hicimos bueno, en los distintos trabajos que les fuimos proponiendo a partir de la observación, tanto de clases virtuales como de clases presenciales. En la clase de hoy ustedes van a tener una actividad que va a consistir justamente en hacer un ejercicio analítico a partir de una crónica de clase. Allí, como justamente estamos empezando a trabajar de esta manera, lo que les vamos a proponer es que ustedes puedan objetivar qué decisiones tomó el docente o las docentes al pensar esa clase y al llevar a cabo esa clase, podríamos decir las decisiones pre-clase y las decisiones en clase, que puedan luego interpelar esas decisiones, interpelar es hacerles preguntas a esas decisiones, ¿no? Para poder empezar en ese ejercicio de interpelación, empezar a poner en juego algo de esa mirada analítica a partir de hacer preguntas a esas decisiones. Y por último, intentar develar cuáles son aquellos supuestos subyacentes que de algún modo orientaron las decisiones que tomaron estas docentes. Por supuesto que, por eso decimos, es un ejercicio de análisis, un ejercicio hipotético, porque nosotros desconocemos las decisiones que tomaron estas docentes, mejor dicho, digo, desconocemos con qué sentido tomaron las decisiones que tomaron estas docentes, cuál verdaderamente fueron aquellos supuestos que las orientaron. Entonces, por eso decimos que el trabajo que les proponemos es un trabajo a modo de ejercicio, no deja de ser un ejercicio hipotético porque por eso decimos que únicamente somos capaces de llevar a cabo un análisis profundo de las prácticas cuando lo hacemos sobre nuestras propias prácticas, porque
Allí podemos efectivamente profundizar muchísimo más en el análisis y en qué orientó las decisiones que tomamos. En este caso, les proponemos estos tres pasos, ¿no? Objetivar. Aquí es muy importante que ustedes puedan efectivamente objetivar, identificar decisiones, no pensar sobre aquello que creen que pueden haber pensado las docentes, no hipotetizar sobre cosas que no tenemos elementos en la crónica para pensar que pasaron o para pensar que decidieron, ¿sí? Sino que cuando hablamos de objetivar nos referimos a identificar aquello que la crónica nos permite identificar. Lo mismo con la interpretación y lo mismo con este trabajo hipotético de develar los supuestos. Pero nos parecía importante después, en la clase siguiente, vamos a retomar este ejercicio analítico que ustedes hicieron y vamos a ir poniéndolo en común justamente para ir a avanzar en estas posibilidades analíticas. Pero por esto me parecía importante distinguir a esto que trabajamos a modo de ejercicio, que aquello que decimos cuando decimos, bueno, qué es lo que implica ir construyendo una mirada analítica de nuestras propias prácticas de enseñanza. Y allí sí nos parece importante volver a esto que se marca en la parte superior de la diapositiva, que es, bueno, cómo podríamos ir adentrándonos en este trabajo analítico cuando ustedes, como va a pasar el próximo cuatrimestre o cuando cursen las prácticas, em, qué trabajo les vamos a proponer cuando ustedes tengan que trabajar o analizar sus propias prácticas o cuando ya están en el ejercicio de su práctica profesional. Es muy difícil seguir los pasos que les proponemos abajo en el sentido de objetivar todas las decisiones o interpelar todas las decisiones y develar o intentar develar todos los supuestos que subyacen a esas decisiones. ¿Por qué? Primero porque hay muchas decisiones que se ponen en juego en una clase y porque además estaríamos posiblemente perdiendo el tiempo en detalles de la clase que no son posiblemente lo más importante a ser revisado o lo más importante a ser analizado. Lo importante es que podamos, primero, cuando hagamos esta reconstrucción de la experiencia de clase, podamos concebir a la clase como una totalidad. Lo que sucedió en esta clase, ¿no? Siempre hay algo que nos vamos y pensamos, nos quedamos pensando, o aquello que nos quedó resonando, ¿no? De esa clase, que nos hizo ruido, que no sabemos por qué, pero que nos dejó ahí como con algún interrogante. Entonces, ese podría ser algún indicio, ¿no? Que nos permita abrir ahí como el hilo para el análisis. Cuando hacemos la reconstrucción de la experiencia de clase, puede aparecernos esta idea de esto me pasa siempre, o siempre se me presenta una dificultad vinculada con el tiempo, ¿no? Por traer una categoría analítica. O siempre aparece algo vinculado con la intervención de los estudiantes en clase, como preocupación. Bueno, podríamos mencionar muchas cuestiones que pueden pasar como recurrencia en una clase. A veces es en la misma clase, a veces es en distintas clases, pero las recurrencias también, por lo general, nos permiten ahí abrir em, una posibilidad analítica, porque es algo que sabemos que siempre nos pasa o siempre vuelve a pasar. Y por último, pero no menos importante, es aquello que llamamos el núcleo sustantivo. El núcleo sustantivo vendría a ser aquello que identificamos que invita a ser analizado, aquello que podemos pensar que es el núcleo importante que nos convoca a analizar. Como les decía al comienzo, no podemos analizar todo lo que sucede en una clase. En esa clase tuvo centralidad o tiene centralidad y por lo tanto requiere de ser analizado. Finalizar esta clase, entonces queríamos recuperar algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando. Una necesariamente es la posibilidad de reconstruir la experiencia, ¿no? De tomarnos
ese tiempo de reconstrucción de aquello que hicimos, de esa experiencia de clase. ¿Con qué intención o desde qué lugar? Como les decía antes, cuando trabajamos el tema de los recaudos, siempre es la intención de interpretar esa clase, lo que sucedió en esa clase, de interpretar esas decisiones que tomamos. Y repitiendo, ¿no? Esto que les decía antes, no para evaluarla, no para juzgarla, no para martirizarme, ni quedarme con una mirada que me afecte desde lo emotivo, desde lo que pasó, sino para em, interpretar aquello que sucedió en esa clase. Y algo que nos parece también fundamental para poder hacer este trabajo analítico es la posibilidad de hacerlo desde una posición de humildad. ¿Por qué decimos desde una posición de humildad? Porque la única posibilidad o el único sentido que tiene ir construyendo esta mirada analítica y esta posibilidad de pensar sobre nuestra propia práctica es la posibilidad de ir transformando de a poco las decisiones que consideremos importantes de ser transformadas. Y para esto es necesario abrirnos a este posicionamiento humilde de revisar aquello que hicimos, de poder volver sobre nuestras decisiones, aún sin ¿no? Esta mirada que las evalúe y que las juzgue, pero sí con la posibilidad de admitir que estas decisiones pueden cambiarse, pueden transformarse. La posición humilde que permite saber que no siempre tomamos las mejores decisiones. Y esto no nos hace ni mejores ni peores docentes, sino que lo que nos va a permitir ser mejores en nuestra práctica es la posibilidad de revisar aquello que hacemos y la posibilidad de, en caso de considerarlo necesario, transformar eso que hicimos, de tomar mejores decisiones en nuestras próximas clases. Entonces, bueno, nos parecía que para finalizar, estos eran algunas cuestiones que eran interesantes de compartir con ustedes. Los y las despedimos hasta la próxima.